makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. Hace unos días hubo un agarrón entre Jorge Ramos, el conocido periodista mexicano que trabaja para Univisión, y el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de las mañaneras. Y me gustó este intercambio porque muestra realmente lo malo que somos para debatir en México. Creo que ambos hicieron un muy mal papel. Creo que Jorge Ramos tenía tanto con qué poder criticar al gobierno y sin embargo se enfocó en varios puntos que AMLO exitosamente, creo yo, defendió. Así que vamos a ver este video y comentar sobre lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Vamos. Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos de Univisión y Reforma. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionar. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país. Y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja. Ok, para empezar, creo que López Obrador tiene ya que dejar de decir eso, de que tiene otros datos. Eso es ridículo, es absurdo, se ve tan mal, es una payasada que yo creo que ya lo hace de manera patológica, no porque realmente tiene otros datos, sino nada más cuando siente que tiene una pregunta incómoda, recurre a esto. Y me extraña que nadie, cuando él usa esa excusa, me extraña que nadie le ha contestado así en ese momento, bueno, si tienes otros datos, ¿por qué no son públicos? O sea, ¿cuál es tu compromiso con la transparencia y el acceso a datos si tú tienes esos datos y no los quieres compartir? Porque eso pues no es lo más democrático del mundo. Así que no sé por qué nadie le responde eso cuando él contesta que tiene otros datos y no sé por qué él sigue usando eso como una excusa. A mi parecer, creo que es como que ese tipo de cosas para que sus seguidores reafirmen su devoción incondicional, que es casi una mentalidad estalinista que uno ve en muchos de los morenistas, tristemente. Pero bueno, muy mal. Porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%. Pero usted lo ha mantenido hasta arriba. O sea, es uno de las peores cifras que ha habido. Ahora lo vemos porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la lámina? Este es homicidio. Sí. Pero si se fija, precisamente está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en el peor momento de la guerra, el peor momento de la violencia, Sí, estabilizado. sí. Ok, aquí esto es un comentario tan estúpido de Jorge Ramos. ¿En qué otro punto, si la tendencia es hacia arriba,
¿en qué otro punto se va a poder estabilizar más que el más alto? O sea, esto es así, o sea, esto es una tendencia. Es como decir que el punto más alto, donde termina la pendiente de una colina, va a terminar en un punto que no es el punto más alto de la colina. O sea, o no entiende estadística básica o no. Este punto, Sí. porque es muy interesante la información. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo, Sí, ahí sigue. lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira. Claro, lo que yo digo es que no puede decir que tiene permíteme. 100 muertos diarios y No. que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Lo entiendo, Esto pero no hay que resultados. nosotros estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil. Pues de cierta manera sí lo es. O sea, para exitosamente resolver el problema del crimen en México, pues lo primero que se tiene que hacer es detener un aumento en homicidios. Eso es lo primero. O sea, tiene que dejar de aumentar antes de que pueda bajar. O sea, el hecho de que se hayan estabilizado los muertos, quisiéramos que se viera una reducción. Creo que eso es lo que debería estar enfatizando más Jorge Ramos. Pero digo, dentro de todo lo malo, el hecho de que no ha empeorado la tendencia, que se ha estabilizado, es algo bueno. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Ahora, aquí recurre a una táctica muy engañosa, que es usar un mes como la cifra de homicidios es una cifra que no es una línea suave, ¿no? O sea, es como un zigzag. Lo importante, obviamente, es la tendencia. Lo importante es promediar los resultados de varios meses para ver hacia dónde va esa cifra. Entonces, tú puedes agarrar cualquier mes, que puede ser un outlier más alto de lo normal, más bajo de lo normal, y luego compararlo con otro mes, que también podría ser otro outlier. Y sacar una conclusión errónea. Aquí lo importante es la tendencia, no cada mes individual. Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. No, Usted lo está te voy a presentando dar como el algo dato positivo y no es algo De positivo. 18, es que no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3.000 al mes. O sea, aquí ya Ramos lo que quiere es... Empezó con un argumento de datos, y como ahora ya vio que no le funcionó, porque le revirtió AMLO ese argumento inicial, ahora nada más está buscando como que el gotcha anecdótico, ¿no? O sea, una cifra que te haga así como que ver lo mal que está la situación, sin construir realmente una narrativa de por qué. No igual. Es que Ya están en no los hay números. masacres Es que en el están- país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Eso es un Reynosa. enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado. Ok, esto es ridículo, una mentirota. Él básicamente está diciendo que ya no hay masacres por causa de las fuerzas de seguridad. Y eso yo creo que no es lo que le importa a la gente. O sea, la gente le da miedo morir, punto. O sea, no, su principal temor no es, voy a salir y la Guardia Nacional me va a masacrar. O sea, no. Las masacres que han ocurrido, las más grandes, la de San Fernando, la del Casino Royal, todas esas han sido por culpa de las mismas bandas, o sea, las bandas atacando civiles. Y López Obrador aquí está como que queriendo dar la impresión de que las masacres que hay son solo entre bandas criminales matándose entre sí, cosa que es es una mentirota, básicamente. Antes era el principal violador de los derechos humanos. Pero espérame. El dato de INEGI del 19. Y no, el principal violador de derechos humanos son los mismos carteles.
O sea, de que no sea un organismo del Estado es una cosa, pero son los principales son los causantes de la mayor cantidad de muertes, la mayor cantidad de feminicidios y de mutilaciones y de secuestros, o sea, sí. Con relación al 18, Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país claro. es la violencia. No. Y Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí, ¿no? y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo punto no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron malas cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que ¿Ven la manera en que lo dice? Así, con ese cinismo, con esa sonrisita. Eso es lo que realmente cala cuando dice lo de los otros datos. Porque pues sí, es una respuesta tan cínica, tan evasiva. Y lo más curioso es de que no lo tiene por qué decir, porque él le pudo revertir el argumento de Jorge Ramos, el inicial, con los mismos datos de Jorge Ramos, porque están usando los mismos datos del secretariado ejecutivo, que es donde la mayoría de la gente cita los datos de homicidios dolosos. O sea, ya van 2 veces que dice tengo otros datos, no ha proporcionado otros datos, y más bien ha usado los mismos datos que traía Jorge Ramos, por lo cual no ha sido necesario decir que tiene otros datos. Eso realmente repito, eso ya es patológico. no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos. Y acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima, en el caso de homicidios del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dice feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. Hubo cifras antes también. Antes sí, muy pocas. Pero hubo no cifras. se registraban. Ahora hay más denuncia. Eso es falso. La tipificación del delito de feminicidio ocurrió en el 2012, no bajo López Obrador. Y si van a ver las cifras del secretario ejecutivo, ahí claramente hay rubros de feminicidio desde que empiezan cifras. Creo que el 2015 es el primer año donde hay cifras, las más detalladas. Ahí viene feminicidio. Así que esa fue una mentirota. Y además estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. Pero, no tenemos duda, Jorge. Pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad, sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad. Acabo de dar un dato de que, te voy a dar, no uno, dos, Sí. De que hubieron elecciones de 160,000 casillas, solo no se pudieron instalar 30. Ese es un pésimo ejemplo, porque, repito, la gente no sale de sus casas pensando, ay, me siento inseguro porque en una de las elecciones que hacen cada 3 años faltaron 100 casillas. O sea, no. En este país hay gobernabilidad. Pero te voy a dar ¿Cuántos otro dato. candidatos le mataron? Esa no fue la pregunta. La pregunta es seguridad, no gobernabilidad. Puedes tener gobernabilidad sin tener seguridad. Señor presidente. Sí, Eso es una lamentablemente, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, se ha castigado a los responsables. La impunidad en este país es más del 90%. No, en lo No, que sí lo corresponde es. a nosotros. Es cero impunidad. Sí, como vemos con los videos de sus hijos recibiendo cantidades de dinero. Pero a lo que se refiere Ramos no es la impunidad dentro del gobierno o el círculo cercano de AMLO, que es lo que yo creo que quiere implicar.
Ese 90% de impunidad es en todos los crímenes. Aquí está cambiando la respuesta AMLO a lo que le conviene, pero no está contestando la cifra de 90% que se refiere a todos los demás crímenes que efectivamente no se resuelven. Ya no hay privilegiados. No, me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos Sí, no son resueltos. Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, se detuvo a los responsables. Repito, esto no tiene nada que ver con lo que realmente teme la gente. Nada, no está contestando la pregunta. No quedaron impunes esos crímenes. Ya que estamos en esa, te digo, fue muy lamentable, triste, lo que pasó en Bavispe, que asesinaron a 3 mujeres, a 6 niñas y niños. Bueno, tú al final de tu pregunta hablaste de no aceptar o que no acepto apoyo, colaboración. Me habló entonces el presidente Trump para decirme que nos garantizaban apoyo y se lo reconocí y creo que lo hizo de buena fe. Es decir, no era un afán intervencionista, sino decir, a ver, ayudamos. Le dije, no, nosotros vamos a resolver el problema y vamos a aclarar los hechos. Tenemos 20 detenidos, 20. Y hace 10 días se detuvo al jefe de todos ellos. Entonces, hay una gran diferencia. Ahora, aquí lo que hizo mal Ramos es que básicamente le cedió tanto tiempo al observador para que respondiera con una anécdota, no con datos. Y las anécdotas muchas veces son más efectivas que los datos. La mayoría de la gente cree que los datos son aburridos y la mayoría de la gente se le hace más fácil formar una opinión en base a una anécdota. Yo lo vi muy bien cuando estaba la campaña sobre Brexit en el Reino Unido. Los que estaban a favor de permanecer en la Unión Europea pues daban toda cantidad de datos y estimaciones y demás de por qué le convenía más al país quedarse en la Unión Europea. Y lo que hacían los brexiteros daban el ejemplo de algún pobre pescador en algún pueblito, de cómo los malévolos barcos pesqueros franceses, daneses y españoles estaban robando el pescado británico. Ese era el tipo de anécdota que les encantaba dar, y con eso convencían a más gente que los datos puros. Entonces, cuando estás debatiendo con alguien y quieres debatir con datos, no dejes que tu contrincante empiece con anécdotas. Y por eso siempre es bueno también tú traer anécdotas. De ahora antes, porque antes se cometían delitos y no había castigo, había impunidad, imperaba, así como imperaba la corrupción, imperaba la impunidad. Ahora es distinto. Entonces, no es un asunto sencillo, pero vamos avanzando. Es ahí donde yo dudo, si me permite pasar al otro tema, porque Sí. es otro de sus retos también. Porque hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume... Y ya ahí cede el tema Jorge Ramos. Creo que hubo tantas otras cosas que pudo haberle interrogado, y de hecho algunos los mencionó. O sea, mencionó por ejemplo la militarización de la Guardia Nacional. Pues esa ha sido para empezar, una de las principales contradicciones de López Obrador, porque él, antes de llegar a la presidencia, quería desmilitarizar el combate contra los carteles, y sin embargo, desde que llegó, ha perseguido una estrategia claramente militarizada, y lo sigue haciendo. Cuando él, por ejemplo, cuando hizo la creación de la Guardia Nacional y se reformó el artículo 21 de la Constitución, ahí claramente viene que la Guardia Nacional será de carácter civil, y sin embargo siempre ha sido dirigida por un militar, y ahora AMLO ha dado indicios de que quiere volver a reformar esto para que la Guardia Nacional quede explícitamente como una institución militar, parte de Sedena.
también se pudo mencionar que la mayoría de la gente no está de acuerdo con la política de seguridad de AMLO. O sea, AMLO sigue siendo un presidente muy popular, más de lo que creo yo merece. Y bueno, poco a poco se le está acabando su luna de miel, pero aún así tiene aprobación neta positiva. Estos son las encuestas de Alejandro Moreno del Financiero, que la verdad son mis favoritas. Creo que de hecho son de las que más favorece a AMLO, aún siendo un diario financiero que uno pensaría que sería anti-AMLO en todos aspectos, pero creo que hace buen trabajo. Y vean, por ejemplo, bueno, la inseguridad pública ya es el asunto que más le preocupa a los mexicanos, más que la economía, más que la pandemia. Y si uno ve las calificaciones a diferentes áreas de política pública, pues en seguridad pública es donde peor le va. Desde hace ya bastante tiempo es donde peor le va, es donde tiene una desaprobación neta y bastante amplia, de más de 30 puntos. Y pues sí, es la peor calificada de las 4 principales componentes de política pública. Así que la gente se sentiría más afín a la crítica de Jorge Ramos que la defensa de López Obrador. Así que creo que debió haber impulsado más ciertos temas. Pero bueno, sigamos a la segunda parte, que es la pandemia. La responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el 4.º país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos Yo más? lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras Te voy a de dar la página del gobierno. Te voy a dar ahora la información. A ver, la información. Muertes asociadas a COVID, 351,000. Sí, ahora te voy a dar la información que tenemos, que es de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saqué de su página, señor A ver. Mira, esto es. Por cierto, ya deberían de darse cuenta cuál es la mejor réplica a esa pregunta, ¿no? Y van a ver que es efectivamente la respuesta de AMLO. Pero la fuente, abajo. México es el 4.º país del mundo con más muertos por COVID. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, ¿Sí? debe tomarse en cuenta, Ujú. siendo objetivos, ¿Sí? y con ética. Estos son datos. John Hopkins. John Hopkins. Sí sabes. Por supuesto. Bueno, bájala. Estos son. Baja, por favor. Presidente, aquí el argumento es si No, 350,000 muertos no, es que es muy puede importante. considerarse- Es muy importante, Muy si puede importante considerarse lo eso como un triunfo. el contestarte Ujú. a partir de esto, de esta información. Sí. Porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, desgraciadamente, porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. En primer lugar es Perú. Esta es la población de Perú. Sí. Estos son los casos confirmados. 192,000 fallecimientos por COVID. Promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta, por millón de habitantes, 5,926 fallecidos. ¿Sí? Por cierto, lo que convenientemente no menciona el observador es que Perú hace como creo que 1 o 2 meses revisó sus datos y supongo que incluyó un gran número de muertes excesivas al cálculo, y por eso se disparó enormemente. O sea, Perú brincó al primer lugar en términos de muertes per cápita, precisamente porque revisaron sus cifras. Originalmente creo que estaban un poquito peor que México, pero no tanto. Hungría, lo mismo. De América Latina. Me duele porque son hermanos nuestros. Pero
tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar. Sexto lugar. Es Perú, América Latina. Brasil, segundo. Tercero, Colombia. Cuarto, Argentina. Quinto, Paraguay. Sexto, México. Hace apenas 15 días, Estados Unidos dejó de estar. La potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación, dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México. Sí, pero hace apenas 15 días. Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México. No. ¿Por qué? Otra vez, al igual que con su primera pregunta, ya Ramos como que ese era su golpe de knockout y claramente no fue un knockout. Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. O sea, lo que yo quiero ver Esta es la relación, Jorge, vamos a decir, actualizada, ¿sí? No tiene ninguna, aquí Estados Unidos tiene 328 millones, y México tiene 126 millones, y mira. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, Sí, con tantos... claro que sí. Señor presidente, usted... Claro que sí. Usted Y le yo dijo te a los diría que mexicanos... mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero... O sea, ahí, a la hora de hacerle una pregunta tan subjetiva, pues también deja que el observador le conteste de una manera completamente subjetiva. Si vas a preguntar, ¿crees que se ha manejado bien? Una pregunta que obviamente, el presidente de la nación no va a decir que no. Le cedes el terreno para que te conteste simplemente, pues sí, mejor que otros, pero pues esa no es una buena justificación, creo yo. Pero repito, aquí le está costando a Ramos encontrar ese golpe de knockout. Usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia. Ya eso, El 7 de julio... ya eso baja el nivel del debate. Señor presidente, Digo, señor presidente, usted no quiso usar una No. máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. porque yo tengo Expertos en todo el mundo decían otra cosa. una convicción, y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo, Bueno, pero los muertos están expertos, sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo, no miles de muertos, no 230,000, no quisiera que muriera un ser humano. Pero O sea, ahí lo que hubiera dicho Jorge Ramos es, independientemente de cuáles eran tus valores y tus convicciones, la recomendación era usar cubreboca. Otros presidentes del mundo usaban cubreboca. La señal que le dabas a la gente era de que estás tomándolo en serio si usas un cubreboca. ¿Cuánta gente en México se contagió de COVID, especialmente el año pasado, por no usar cubreboca, pensando, pues si el presidente no la usa, pues yo qué? Siendo que pues obviamente como presidente vas a tener la mejor atención médica del país, como ocurrió efectivamente cuando inevitablemente le dio COVID. O sea, sí hubo consecuencias de esto. O sea, es la mala señal que das como mandatario. No solo él, sino los mandatarios en otros países. O sea, no es coincidencia que los presidentes que menos respeto le han tenido a esta enfermedad son en países que han tenido más muertes de los que deberían de tener. Estados Unidos con Trump, Brasil con Bolsonaro, el Reino Unido con Boris Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la imagen se importaba. Y López Obrador salió diciendo que unas estampitas religiosas lo protegían. Eso es ridículo. que quiero decir Sí. su responsabilidad en esas muertes. Usted escogió, Sí. por ejemplo, el método Centinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero Lo que no, usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? O sea, ven aquí el problema de Jorge Ramos. Está tratando de meter tantos puntos. O sea, no se concentra en un solo punto. Y ese es el punto que uno, o sea, si vas a un debate así, sabes que tienes, bueno, debate, lo digo, no es un debate formal, pero tienes 10 a 20 minutos
para preguntarle lo que quieras al presidente, tienes que hacer que cuente. Tienes que ir ya con un punto que tú mismo has debatido entre tú mismo para saber que no hay respuesta. Y me cuesta creer que Jorge Ramos no hizo ese trabajo. Porque a eso fue. O sea, él lo que quería es ir a la mañanera sintiéndose, pues, ¿no? Soy un periodista famoso, periodista internacional, voy a ir aquí a la mañanera y el presidente me lo va a pelar. Y pues no. Y mira que AMLO no es bueno para debatir. Pero aquí le aplicó un Floyd Mayweather, ¿no? O sea, Floyd Mayweather tal vez no te noquea, pero pues, nunca le logras atinar el golpe. Es que no se puede, señor presidente. no coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto, y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila. No, pero sí es cuestionar la manera en que se maneja la pandemia. Claro. Y le agradezco la oportunidad de este diálogo, pero claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionarlo. Sí. Gracias. Sí. Pues muy mal. Y ojo también que como AMLO responde así de que pues nuestra conciencia está tranquila, pues eso no le importa a la gente. O sea, no un tirano, Bashar al-Assad tal vez tiene la conciencia tranquila de todas las atrocidades que ha hecho en Siria. Eso no significa que con eso tiene razón, ¿no? Y a mí me sorprende, repito, que no vino preparado Jorge Ramos para este enfrentamiento. No mencionó, por ejemplo, un estudio que se publicó hace poco en mayo y que recibió mucha atención, donde es una estimación de exceso de muerte, y México salió como el tercer país, ya no cuarto, tercer país con más muertes, y claramente más que otros países como Brasil. Repito, la estimación de muertes en exceso no es una ciencia exacta, pero pues claro que implica que nuestro país tuvo muchas más muertes de lo que se quieren admitir. Puedo haberle contestado, bueno, si Perú modificó sus cifras para reflejar esas muertes adicionales, porque México no ha hecho lo mismo, y le hubiera ya llevado números diciendo, a ver, si en este mismo estudio, y que tengo aquí, que publicó tu mismo gobierno, porque esto es del gobierno, si este reporte admite que hubo en realidad 343,000 muertes, cuando oficialmente se estaba diciendo que había 218,000, ¿por qué no se reajustan las cifras para reflejar esto? Y ahí podemos ver, y ahí le puedo haber dicho, si ahora ajustamos esto y lo comparamos, sacamos un número per cápita, pues resulta que México ya no está en el lugar que era 19 del mundo, resulta que ahora está en 10º, o incluso más alto. Eso es lo que debió haber hecho Jorge Ramos. También le puedo haber mencionado que cómo es posible, si todavía respaldaba su comentario del López Obrador de abril del 2020, cuando dijo que ya se había domado la pandemia. Les voy a enseñar este video para que vean que sí lo dijo, y este es de su mismo Twitter, 26 de abril. Primero agradeciendo a la gente porque se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra, y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Ahí está, teníamos la epidemia domada el 26 de abril del 2020. ¿Por qué no le mencionó eso? ¿Por qué no le mencionó los comentarios de Gatell sobre el escenario catastrófico de 60,000 muertos que terminamos cumpliendo a finales de agosto? Ese era el escenario catastrófico, el peor caso que según había modelado
Gatell, y que después justificó diciendo que, pues, bueno, resulta que pues en México hay mucho tabaquismo, diabetes, hipertensión y obesidad, hay desigualdad, hay déficit de médicos, etcétera, cosas que ya existían. Ya tuvo que haber incorporado eso a su cálculo de escenario catastrófico. ¿Por qué no le mencionó eso? No lo hizo. Repito, si vas a un debate, tienes que tener tus puntos bien formados. Tienes que haberlos ya debatido entre ti mismo. Y no debes de dejar que tu oponente los esquive, que es lo que hizo AMLO, y lo hizo pues bastante bien a ratos. Porque al final, pues lo que se vio, digo, le hizo algunas buenas preguntas, pero sus dos golpes de knockout, o que intentaba fueran los golpes de knockout, claramente no lo fueron, porque se los contestó AMLO con datos. Y a eso voy. Si este gobierno tiene tanta cola que le pisen en cuanto a los fracasos de su política pública, que neta no hay excusa para perder un debate en la mañanera con López Obrador. No hay excusa. Si perdiste, es que no fuiste preparado. Y pues muy mal trabajo de Jorge Ramos. Y ¿qué les puedo decir? Ojalá haya más crítica buena al gobierno, porque efectivamente sí le hace falta, pero también aquí queda claro que muchas veces la oposición le importa más, pues, armar un show, hacer la payasada, sacar pequeños clips para Twitter o para Facebook o para YouTube, sin realmente encontrar una manera de tener un argumento más sólido, más profundo. No, esto es política para likes. Así que, bueno, ojalá les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compartan, y lo más importante, suscríbanse al canal. Y una disculpa de que no había hecho un video en español durante un rato. Este video lo quería hacer hace varios días, y pues resulta que me tocó la vacuna, y más bien sentí yo como si hubiera peleado 12 rounds con Floyd Mayweather, o peor, con Mike Tyson. Así que, aún así, jóvenes, chavos, vacúnense, por favor. Más vale estar 2 días en cama que 2 meses en un hospital con un ventilador. Así que cuídense, pórtense bien y vacúnense. Y hasta la próxima.